poblacional que pueda haber. Esto nos habla de que, por ejemplo, en 2020, ahorita hay 1.47 millones de personas que viven con cáncer, y para 2040, que no es un tiempo muy lejano, pues, va a haber hasta 2.41 millones de personas dependiendo de los cambios demográficos, ¿no? Pero al final es un número bastante elevado, y estos números nada más son en América Latina y, bueno, en Centroamérica y toda esta parte, ¿no? Hay también epidemiología relacionada a la nutrición, porque, pues digo, somos nutriólogos y, como les digo, el concepto de nutrición clínica justo habla de esta parte de prevención, tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas que se presentan en todas las, bueno, de todas las patologías, ¿no? Entonces, epidemiología relacionada a la nutrición, muchos de los tipos de cáncer que hay ahora hay muchísima investigación sobre obesidad, y la relación que tiene la obesidad con el tipo de cáncer. Entonces, como nuevamente lo vimos al principio, el más incidente y el más relacionado con obesidad es el cáncer de mama. De ahí, algunos del cuello uterino o del cuerpo, principalmente casi todos son hormonales, el cáncer de colon, cáncer de riñón, de vesícula, de páncreas y algunos otros, ¿no? Que no hay como tanta investigación, pero al final casi todos los que son hormonales tienen una relación con la obesidad. También relacionada con la nutrición está el consumo de alcohol, y ahí va muy, muy enfocado esta parte de los que son más de cavidad oral, de tubo digestivo alto, pero al final siguen siendo de tubo digestivo, y como podemos ver nuevamente el cáncer de mama siendo casi de los más incidentes, ¿no? Otra parte importante es que, hablando un poco más también de números y de lo que más nos preocupa en los pacientes que tienen cáncer o que ya se han diagnosticado con cáncer, es justo la desnutrición, ¿no? Es de los principales problemas que se ven en los pacientes con cáncer. Y esto es porque tanto el tumor como el tratamiento médico y el quirúrgico tienen una relación realmente importante, o sea, entre los dos impactan en el estado nutricional del paciente, ¿no? No nada más en eso, sino también en la calidad de vida. Y y eso, pues también la toxicidad de los mismos tratamientos, la quimioterapia, la radioterapia, impacta muchísimo en la calidad de vida y pues en el estado nutricional. Un número muy importante a considerar es que al menos del 10 al 20% de los pacientes que tienen cáncer no se mueren como tal de cáncer, mueren por las complicaciones relacionadas a la desnutrición, asociadas a, puede ser el tratamiento y todo lo demás, ¿no? Y solo el 30 al 60% de los pacientes reciben un tipo de soporte nutricional, y esto se puede relacionar no nada más por porque a lo mejor no se intervino a tiempo, no tuvimos una intervención oportuna ni nada, sino porque también la falta de nutriólogos en los hospitales y esta situación condiciona que los pacientes no reciban el tratamiento adecuado, y entonces se presente que no todos los pacientes reciban tratamiento nutricional, y que pues al menos el 20% fallezcan de complicaciones relacionadas a la desnutrición. Hay que recordar algunos conceptos importantes cuando hablamos de cáncer. ¿Por qué? Porque no todo es desnutrición. Dentro de la desnutrición, que sabemos que es este estado resultante porque no estamos ingiriendo adecuadamente nutrientes, o la misma asimilación de mi intestino o de estos nutrientes no está siendo la más adecuada, y esa falta de nutrientes me va a llevar a alteraciones en mi composición corporal, en la disminución de las funciones físicas, mentales, y obviamente esto impacta a nivel de clínico, mayor costo de mayor estancia hospitalaria, mayor necesidad de ventilación mecánica, toda esta situación, ¿no? Entonces, no nada más es desnutrición, sino que ya en últimos estudios se han definido ciertos conceptos como la precaquexia en cáncer o cancerosa, que principalmente va relacionada con signos clínicos y alteraciones en el metabolismo que tienen que ver con la pérdida del apetito, y que hay una pérdida progresiva de al menos de 5% del peso del paciente.
Y la progresión también va a depender del cáncer. Cualquiera de estos tipos de caquexia o precaquexia dependen del mismo tipo de cáncer. Hay cáncer más agresivos, tratamientos de quimioterapia o de radioterapia mucho más agresivos, más tóxicos y que condicionan justo la ingesta de alimentos. Es una pequeña cadenita que se va dando. La caquexia cancerosa, que es al final un síndrome multifactorial, o sea, sí se caracteriza tanto por la pérdida de masa muscular, puede o no haber pérdida de masa grasa, pero cuando es caquexia cancerosa, todavía puede ser reversible con un soporte nutricional oportuno y convencional. Sin embargo, este soporte debe de caracterizarse por un balance proteico y energético pues neutro o a las necesidades del paciente y que también tengamos un poco de interacción para reducir esa pobre ingesta que tiene el paciente. Pero ya cuando es refractaria, eso quiere decir que el soporte nutricional ya no va a ser el más, ya, o sea, por más que le demos lo que le demos, así le demos soporte mixto, le demos nutrición parenteral, nutrición enteral por todas las vías, de que no va a ser, no va a responder a ningún tipo de tratamiento ya. Y esta caquexia refractaria se caracteriza principalmente porque la esperanza de vida de estos pacientes disminuye hasta 3 meses o menos de 3 meses. Y por el otro lado, también podemos tener sarcopenia. O sea, no necesariamente vamos a tener desnutrición y sarcopenia a la par. Vamos a tener de que a lo mejor uno u otro y podemos tener incluso, como hemos visto en algunos pacientes, sarcopenia, obesidad sarcopénica, donde al final este es un trastorno progresivo. Sí está, sí está caracterizado por ser, o sea, por ser una característica propia del envejecimiento. Sin embargo, en pacientes que ya tienen una depresión de masa muscular muy severa, es este trastorno progresivo que se va dando por la inflamación sistémica que presentan este tipo de pacientes y es porque se pierde tanto calidad como cantidad muscular y eso condiciona mayores eventos adversos, mayor fragilidad, discapacidad física, mayor aumento en la mortalidad, caídas, etcétera. Y en ESPEN se juntó, ¿no? En 2017 hizo ahí como algunas recomendaciones como grupos de expertos sobre la malnutrición o bueno, la desnutrición relacionada al cáncer, ¿no? Que al final casi todos los pacientes que tienen cáncer tienen algún tipo de anorexia o una ingesta disminuida en la cantidad de alimentos. Y eso está alterado principalmente por señalizaciones a nivel de sistema nervioso central y también incluso por lo que les decía, ¿no? El mismo tratamiento de cáncer. Eh, puede haber una obstrucción mecánica que al final también condiciona que no haya una ingesta adecuada y ya posteriormente de la anorexia se pasa pues a la precaquexia y a la caquexia y obviamente posterior a la sarcopenia, ¿no? Con la caquexia pues al final hay citoquinas proinflamatorias que pueden modificar el anabolismo o el catabolismo del paciente. Y la sarcopenia, pues estas reservas del cuerpo se ven súper depletadas y entonces las condiciones clínicas empeoran. Hay mecanismos subyacentes propios del tumor, propios del tratamiento, como les repito, que van a afectar pues esta ingesta, aumentan estas necesidades de energía y proteína y se disminuyen a la par estímulos anabólicos importantes, ¿no? También el mismo deterioro del estado nutricional va a justificar que mis estrategias terapéuticas puedan prevenir, retrasar o incluso ya cuando está presente, pues tratar, ¿no? Y eso es lo que hace que un nutriólogo tenga como más criterio, pues, o sea, que vayas viendo justo qué estrategia es la mejor para tu paciente con base en las guías y todo, pero al final las mismas características de la enfermedad te lo van dando. Y pues bueno, el impacto nutricional del paciente, del cáncer en el impacto nutricional del cáncer como tal, un poquito más explicado en estas imágenes también, es que el mismo tumor tiene va a afectar al nivel del sistema nervioso central, con algunos impactos en la señalización para controlar el apetito o bueno, para inhibir el apetito, ¿no? Pero pues también afecta a nivel muscular, también afecta a nivel de hígado y también afecta a reservas de masa grasa o a tejido adiposo.
Pero estos últimos tres es por la inflamación sistémica que se presenta, la cantidad de citocinas proinflamatorias que hay en el organismo, pueden ser mismas producidas por el tumor y principalmente por el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 1. Y al final en el músculo, por ejemplo, hay un aumento del catabolismo y una inhibición del anabolismo a nivel de hígado, tanto porque no se pueden metabolizar adecuadamente la toxicidad y eso condiciona, pues vaya, mayor toxicidad a nivel sistémico, condicionando que también no haya una ingesta adecuada por esa misma toxicidad. Y las reservas de masa grasa que también tienen una situación, pues bueno, que funcionarían como energía en algún momento, ¿no? Y hay una mala regulación de la respuesta inmune, ¿no? De los natural killers, de los neutrófilos, de los macrófagos, que en teoría ayudarían a que justo se regule esa respuesta inflamatoria. Pero pues no pasa nada de esto y entonces hay mayor anorexia, puede haber hasta incluso depresión asociado a esta inmunidad innata que no está respondiendo adecuadamente. Estos son algunos de los mecanismos subyacentes al deterioro nutricional que, pues como bien en la imagen anterior lo mencioné, la respuesta inmunitaria, la inflamación sistémica y los síntomas característicos de la toxicidad del tratamiento, el derrame de citocinas propias derivadas del tumor. También hay una situación ahí que es estrés hipóxico en el microambiente tumoral. El mismo tumor está haciendo que haya mayor cantidad de radicales libres y eso condicione mayor toxicidad propia del tumor, mayor producción de citocinas y hay un efecto indirecto del tratamiento del cáncer, ¿no? La sintomatología gastrointestinal, independientemente del tipo de cáncer o de donde esté localizado el cáncer, es impresionante. Y la misma desnutrición como tal, vamos a suponer que ya, ¿no? O sea, bueno, está el tumor, ¿no? O sea, por el propio tumor ya tenemos producción de citocinas proinflamatorias, aumento de las proteínas de fase aguda y de esta respuesta metabólica al estrés característica pues, del propio tumor y de la enfermedad inflamatoria o de la enfermedad aguda, pues. Pero como la desnutrición por sí sola también tiene ciertos marcadores de inflamación que anteriormente se utilizaban de que bastante, como por ejemplo la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, la PCR o la ferritina. No había un consenso como tal hace muchos años y entonces todo era relacionado a eso, ¿no? A esos marcadores de inflamación que no se relacionan ahora con el estado nutricional, ¿no? Pero que antes se utilizaban demasiado. Entonces, estos marcadores de inflamación pues son proteínas de fase aguda y son utilizados principalmente como predictores de pérdida de peso, de restricción calórica o de balance de nitrógeno, de utilización de proteínas, ¿no? Sin embargo, pues son reflejo justo de esta respuesta inflamatoria que está presente por la misma desnutrición y no van a responder o se van a modificar por ningún tipo de tratamiento nutricional. O sea, aunque yo le dé la cantidad que le dé de calorías y de proteína, la albúmina jamás va a ser modificada por nada. O sea, se va a mantener y es más una respuesta inflamatoria, no tanto de desnutrición. Entonces, hace muchos años, pues no había un consenso, ¿no? Y ahora ya tenemos BLIM 2018, que pues nos habla más de esta parte de todo lo que es el concepto de desnutrición, ¿no? Lo que está causando la inflamación lo que está causando la desnutrición en tu paciente y cómo lo estás viendo en el paciente. Ya más específico, hablando del proceso de atención nutricia, sabemos que como nutriólogos, pues, o sea, en el centro siempre debe de estar el paciente, ¿no? O un grupo de individuos que se van a beneficiar de una terapia nutricional. Los pasos del proceso de atención nutricia, ¿no? La evaluación nutricional, toda la investigación que tenemos que hacer para que justo eso nos dé un diagnóstico, priorizar un diagnóstico y que podamos intervenir adecuadamente, ¿no? Y que no se quede nada más ahí, sino que también monitoreemos y evaluemos al paciente. Todo esto lo hace en un conjunto y lo cubre, ¿no? No nada más nuestros conocimientos, sino también el código de ética, la documentación que tenemos que hacer para que no se pierda esa información, pensamiento crítico que debemos de ir formando con nuestra experiencia, las habilidades de cada nutriólogo y
todo eso aparte está condicionado por la economía, por los sistemas de salud, por los escenarios que puedan presentarse, ¿no? De cada tipo de paciente. Pero antes de entrar a este proceso de atención nutricia, debemos de conocer o de saber que debe de haber un sistema de referencia, algo que me diga que ese paciente se va a beneficiar de una terapia o de una evaluación y de una evaluación nutricional completa y de una intervención completa. Entonces, hay tamizajes justo como el NRS 2002, que el concepto mismo de tamizaje pues es esta identificación de un riesgo, ¿no? Y el NRS 2002 nos identifica el riesgo nutricional de estos pacientes, ¿no? Y son preguntas súper sencillas que cualquier personal de salud podría realizar y, y con cálculos muy sencillos, ¿no? Este es el que más recomienda ESPEN y que es el recomendado, el que más utilizamos también en muchos de los hospitales. ¿Por qué? Porque considera índice de masa corporal, la pérdida de peso, que en pacientes con cáncer es extremadamente sensible, la ingesta de alimentos y pues si es un paciente o no grave, ¿no? Que eso puede ser muy subjetivo, pero al final pues casi todos los pacientes hospitalizados no necesariamente están graves, pero sí tienen una severidad en la enfermedad, ¿no? Y con la simple pérdida de peso ya puedes pasar a la siguiente parte donde ya categorizas esa pérdida de peso en un porcentaje o la ingesta energética de alimentos. Y después pones la severidad de la enfermedad, ¿no? Que como podemos ver aquí en esta parte de la severidad de la enfermedad se encuentran los pacientes oncológicos, cirugías mayores abdominales, ¿no? Que, o sea, neoplasias hematológicas, que pues son casi todos los pacientes que están en el hospital, o al menos en los servicios donde yo ahora soy adscrita, pues sí tienen estos puntos de riesgo nutricional, ¿no? Y aquí entonces es cuando ya tú decides que se debe de iniciar lo antes posible una terapia médico-nutricia para asegurar que no se siga perdiendo peso, que haya mejor asimilación de nutrimentos y que pues por lo menos prevenir, ¿no? O prevenir la pérdida de peso. Si ya perdió peso en los últimos 3 meses, pues con tu intervención buscar que no siga perdiendo peso. Ya hablando específicamente cuando entramos al proceso de atención nutricia, pues tenemos el ABCDE, ¿no? Incluso hasta el porque pues sí hay factores ambientales, ¿no? Del estilo de vida que pueden favorecer la presencia o prevención incluso de cáncer, ¿no? En cuanto a lo antropométrico, sabemos el peso, sabemos talla, ¿no? O sea, son datos que normalmente están disponibles en todos los expedientes de los pacientes, ¿no? La pérdida de peso que te la dice pues el mismo tamizaje, el índice de masa corporal, que no soy tan fan del índice de masa corporal porque pues no te dice realmente cómo es la composición corporal de tu paciente, te dice la relación del peso con la talla y puedes tener a un paciente con sobrepeso incluso, pero a lo mejor la cantidad de masa grasa o masa libre de grasa de masa muscular es menor y no te está diciendo una relación real de lo que es el índice de masa corporal, ¿no? Y por eso tenemos a lo mejor bioimpedancia en este tipo de pacientes, ángulo de fase para predicción o calidad celular y esto. Y estos índices de masa muscular o índices de masa libre de grasa, que sí diagnostican, o sea, que sí nos dicen riesgo nutricional o una parte de desnutrición, ¿no? Y pues estos de imagen, ¿no? O sea, en algunos situaciones muy, muy de investigación, donde podemos utilizar resonancias magnéticas para obtener imágenes de la cantidad y calidad del músculo y todo esto, ¿no? El índice de masa corporal, pues sí se utiliza porque pues es un indicador, pero como tal, yo no soy tan fan de eso, ¿no? O sea, si estás viendo, por ejemplo, a un paciente que está extremadamente depletado, como algunas imágenes que les voy a pasar más adelante, pues, o sea, como para qué entonces sacar el índice de masa corporal cuando ya es evidente la desnutrición, ¿no? Bioquímicos, como les comenté, pues proteínas de respuesta de fase aguda, electrolitos, hidratación, porque
porque hay complicaciones que se pueden relacionar a iniciar una terapia nutricional muy agresiva, ¿no? Glucosa, triglicéridos, marcadores de la función intestinal. También hay algunos estudios muy nuevos sobre algunos indicadores algunos marcadores que nos podrían pues indicar justo qué tan funcional está la absorción intestinal, y vitaminas y minerales, que aunque son caras, en muchos de los hospitales se puede por lo menos solicitar vitamina D, o alguna otra de estas características, ¿no? Y los clínicos, pues bueno, la historia clínica, los signos vitales, el examen físico centrado en la nutrición, que es donde yo más les pediría que traten de realizar justo su evaluación, ¿no? Porque eso es lo que podemos ver también un avance o un retroceso. Ajá. También con antropometría, por ejemplo, cuando hacemos mediciones de circunferencias de ciertas partes del cuerpo, podemos percentilar a los pacientes o en pacientes hospitalizados, hay algunas fórmulas que sí están validadas, pero el examen físico nos dice más esta parte subjetiva de algunas deficiencias de micronutrientes y poder nosotros enfocar nuestra intervención nutricional en esa parte, ¿no? Y el estado de hidratación, ¿no? Balances hídricos, el edema, todo esto que puede presentar el paciente. Y hablando justo del examen físico enfocado a la nutrición, ¿no? Por ejemplo, reservas de masa grasa, ¿no? Pacientes que tienen la región orbital bastante marcada, los pómulos, ¿no? La línea axilar media o la cresta ilíaca, espalda baja, ¿no? Situaciones como estas que son moderadas o bastante ya severas, marcadas, y la región del tríceps, y donde se puede ver una deficiencia de masa grasa moderada y una deficiencia de masa grasa bastante severa, ¿no? Donde ya el músculo, la grasa ya ni siquiera es palpable, ¿no? Por el otro lado, en cuanto al examen físico enfocado a la nutrición de manera muscular, o sea, enfocado más a las reservas de masa muscular, en los temporales son demasiado sencillas de hacer estas técnicas de evaluación, ¿no? No necesitas estar extremadamente capacitado, o sea, solamente es bastante evidente ver pacientes hospitalizados con estas características, y más ahora que todos deben de usar el cubrebocas y esto. Pues siempre tienen disponible a la vista los ojos, los temporales, ¿no? Y si estás viendo pacientes con estas características, pues bueno, es evidente la desnutrición y la depleción de masa muscular, ¿no? Si en pacientes adultos mayores es más probable que se pueda depletar la parte baja, y en pacientes adultos jóvenes es la parte alta. Las clavículas, ¿no? O sea, casi todo, o sea, por lo menos ya pacientes con este tipo de depresión de masa muscular a nivel de la clavícula, el pectoral mayor, del deltoides, es bastante marcado, y esto ya es una caquexia bastante también evidente, ¿no? Ya no es desnutrición, o sea, ya es una caquexia. Y del acromion o de la parte del hombro, de la región clavicular, que también se evalúa un poco el músculo deltoides, moderado y severo, ¿no? Este tipo de pacientes. Muy marcado también. De la escápula, de la región del cuádriceps, del cuádriceps en patela, ¿no? O el más sencillo que también podemos utilizar, de los músculos interóseos. No necesariamente, muchas de las veces están maquillados estas depleciones de masa muscular en los músculos de las manos o de los pies, porque pues tienen edema, porque tienen las soluciones y se les hizo por ahí alguna situación. Sin embargo, muchas de las veces es muy fácil pedirle al paciente que haga algún movimiento con la mano y poder evaluar justo esta parte de la región de la mano. Del gastrocnemius o el edema, ¿no? O sea, el edema también es característico. De hecho, en 2012, cuando ANT sacó con su consenso de desnutrición, considera el edema como uno de los factores asociados a la desnutrición, ¿no? O uno de los puntos que puedes evaluar para diagnosticar desnutrición. Entonces, pues nada, son algunas imágenes,
Y pues al final los dietéticos, ¿no? Todo el recordatorio de 24, se pueden hacer recordatorios de 24 horas, frecuencia de consumo, porcentaje de adecuación, pero lo que más podríamos identificar es un déficit calórico que se puede hacer con un porcentaje semanal, ¿no? Donde los pacientes pueden tener una ingesta a lo mejor por un par de días medio cerca de lo adecuado, de su porcentaje de adecuación, de su requerimiento. Sin embargo, por sintomatología o esto, puede ir disminuyendo esa ingesta y entonces se va quedando con un déficit calórico importante. Algunos diagnósticos nutricionales, los más importantes, van relacionados a una ingesta insuficiente, a la misma desnutrición o a interacción fármaco-nutrimento, ¿no? A muchas de los medicamentos utilizados para quimioterapia tienen alguna interacción de absorción o que generan mala absorción de algunos nutrientes y pues eso condiciona también que la alteración en la utilización de esos pues sea disminuida, ¿no? Y como nutriólogos tenemos que adelantarnos justo a ese paso, ¿no? Ya específicamente hablando de la intervención nutricia, en 2021 salieron las nuevas guías de ESPEN sobre cáncer, ¿no? Sobre las guías de práctica clínica sobre cáncer. Y ellos hacen un nuevo concepto, una nueva estructura donde sí hablan sobre los conceptos generales y los tratamientos más relevantes sobre cualquier tipo de paciente que tenga cáncer, pero también hay intervenciones más específicas enfocadas justo a ciertas características de cada paciente y dependiendo del tratamiento que vayan a tener, ¿no? Hacen mucho hincapié también en cuidados paliativos o estos pacientes que reciben como grandes dosis de quimioterapia o por algún tipo de trasplante de médula ósea o algo por el estilo. Pues nuevamente, ¿no? Ellos hacen mucho énfasis en que no nada más es hacer el tamizaje, sino que es una evaluación constante, ¿no? También una cosa que aprendí cuando estuve trabajando en COVID fue que puedes tener a un paciente que incluso no tenga riesgo nutricional cuando ingresa a tu hospital, pero el tipo de enfermedad que tenga tu paciente o la gravedad o conforme vaya avanzando el cuadro de la enfermedad, puede condicionar que en 2 días cambie y que entonces su requerimiento aumente y que ese riesgo que te salió el lunes, ahora el miércoles ya te sale en un riesgo nutricional bastante alto, ¿no? Entonces, y esto asociado a que pues los pacientes pues cambian, o sea, la situación clínica del paciente cambia. Entonces, es por eso que es una evaluación constante y no necesariamente te tienes que esperar a evaluarlo al día 7, pero bueno, no, eso no siempre aplica en todos los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de COVID, sí aplicaría un poco, ¿no? Porque puedes tener a un paciente que entró con un COVID leve, pero después ya requiere puntas de alto flujo y entonces ya en 2 días su situación clínica cambió, la ingesta puede modificarse y no te salió con riesgo y no te tuviste que esperar al día 7 para evaluar, ¿no? Los cambios en el peso en pacientes con cáncer, ya regresando al tema del cáncer, ¿verdad? Son bastante marcados, significativos y muy, muy palpables, pues. O sea, son de que pudo haber estado un mes internado o hace un mes internado, regresa a consulta y sigue perdiendo peso. Y es en un lapso de un mes, ¿no? Síntomas que también tienen un impacto en nivel nutricional, ¿no? Sobre todo gastrointestinal, la depresión de masa muscular que es bastante marcada y que eso puede afectar en el ángulo de fase para la calidad de las células. Y también ellos hacen muchísimo énfasis en la actividad física, ¿no? O sea, sí en el estilo de vida. Estas nuevas guías hablan muchísimo más enfocadas justo al estilo de vida, a la prevención, a favorecer el consumo de ciertos nutrientes y esto, ¿no? Y la misma inflamación sistémica propia de la desnutrición y del tumor. Esto es como por regiones, ¿no? O sea, cómo la evaluación y los cambios se van dando por regiones de masa muscular que se evalúa y de masa grasa, ¿no? Intervención ya enfocada a cuánto voy a dar y por qué, ¿no? Y qué sustratos están recomendados y que tengan evidencia, porque pues al final hay muchísima investigación sobre, no sé, la glutamina, el omega 3,
que la vitamina E, porque es antioxidante, y entonces como es antioxidante, disminuye la cantidad de radicales libres que tiene, que se van a generar y todo esto, pero no necesariamente tienen alguna evidencia, ¿no? Entonces, estas nuevas guías dicen 25 a 30 kilocalorías por kilo al día, asegurar por lo menos 1 a 1.5 gramos de kilogramo de peso al día. No mencionan muy bien qué peso utilizar, pero yo siempre les digo a mis alumnas y a todos de que, o sea, al final eso te lo da tu mismo criterio y lo que tú pues veas del paciente, ¿no? O sea, si le das a lo mejor por el peso actual y tu paciente pesa 40 kilos y mide un 80, pues entonces tal vez lo que le des de 30 calorías, pues va a ser nada más para mantener esos 40 kilos, ¿no? Pero si estás viendo que tal vez el tratamiento, el pronóstico es muy bueno y esto, pues entonces tal vez si lo calculas por el peso ideal del paciente, por o sea, del que la talla, sacando el peso ideal con la talla, pues puedes asegurar tal vez que tu intervención va a ir más enfocada hacia una ganancia de peso o a que contrarrestes el catabolismo que ya tiene tu paciente, ¿no? Y eso aplica también para la proteína, ¿no? Siempre y cuando evalúes pues todo lo demás, ¿no? Todo lo que te dijo tu investigación ABCD, ¿no? MBI y oligoelementos, o sea, micronutrimentos en general, siempre ellos son como muy de que de acuerdo al IDR, ¿no? O sea, de acuerdo tanto al IDR de vía oral, o sea, los de IOM, o las recomendaciones de IDR de nutrición parenteral, ¿no? Que no son iguales a las de nutrición enteral. Y en este sentido, solo mencionan que puedes llegar a suplementar este tipo de pacientes en el caso de que estés viendo una deficiencia real, ¿no? O sea, pero pues es bastante complicado, pues. O sea, por ejemplo, para medir zinc es con el cabello. Entonces, pues, o sea, ¿cómo vas a medir zinc en el cabello? O sea, aparte es carísimo, ¿no? Pero pues sí, justo tu evaluación y tu examen físico enfocado a la nutrición te está diciendo que tiene una pérdida de cabello, que se pasa la mano por el cabello y se te queda así de que todo, ¿no? Es porque tal vez si tiene una deficiencia de proteínas y de otras cosas que con alguna suplementación puedes mejorar, puedes, pero no está evidenciado que vaya a tener ese efecto. Ajá. También habla de que cuando hablamos de la cantidad de calorías o de este proceso de aumentar la ingesta calórica, hay que preferir aumentar la relación de lípidos versus carbohidratos para en pacientes con pérdida de peso, ¿no? Porque al final, pues los carbohidratos sí tienen un impacto importante porque necesitamos de todas formas carbohidratos, pero la relación de lípidos también debería de ser mejor, ¿no? O sea, podemos dar muchísimo mejor cantidad de calorías y calidad de calorías con base en los lípidos. La intervención nutricional puede ir no nada más enfocada a dar un tipo de soporte o de que, pues soy nutrióloga clínica y solo me voy a enfocar a dar el suplemento, ¿no? Y solo a poner nutrición parenteral o nutrición enteral. No, o sea, puedo dar consejería nutricional, ¿no? Si estoy viendo un paciente con cáncer, ejemplo de una consulta externa, donde, pues sí, ¿no? Al final quieres que coma, ¿no? O sea, a muchos de mis pacientes les da risa porque yo les digo de que es que tiene que comer, ¿qué se le antoja? No, pues se me antoja un taco de barbacoa. Y yo de que, ok, pues cómaselo, ¿no? ¿Ya ganó peso? Ok. Pues bueno, ya después de que ya ganó peso, ahora sí vamos a enfocarnos a mantener unos hábitos saludables y y pues más enfocados justo a mejorar sus hábitos de alimentación, ¿no? O sea, consejería nutricional para que no todo sea, o sea, para que sí dentro de su elección, de la elección de alimentos que hagan, sea más enfocado a que tengan una elección más saludable, ¿no? Preferir siempre vía oral, suplementación oral, nutrición enteral y nutrición parenteral. También trabajar sobre la prevención de síndrome de realimentación, que es bastante característico en este tipo de pacientes, y insuficiente ingesta crónica que se va presentando, ¿no? En cuanto a prevención de síndrome de realimentación, la dosis, pues, que se recomienda dar en pacientes para cuando ya se tiene estos riesgos de síndrome de realimentación, la tiamina, 200 a 300 miligramos, por lo menos 5 días. Las guías dicen 3, pero también la tiamina funciona no nada más para como cofactor para producción de energía, sino también para
situaciones respiratorias o esto que se ha estudiado bastante en los últimos meses. Y el monitoreo constante de electrolitos, ¿no? Y este es el algoritmo que es, pues, como deberíamos de tener como una Biblia, ¿no? Todos, porque hacemos la evaluación, se indica el soporte nutricional, siempre preferir, si el intestino va a funcionar, se tiene que utilizar. Cuando no se puede utilizar, entonces sí se pasa a la nutrición parenteral y no necesariamente eso. Podemos tener nutrición parenteral suplementaria cuando en 7 días no hemos alcanzado el requerimiento del paciente al menos al 60%. Y es una de las indicaciones principales de nutrición parenteral, ¿no? Eh, la, eh, la prevención, o bueno, este algoritmo que también es de las guías NIS para el manejo y la prevención de síndrome de realimentación en pacientes hospitalizados, ¿no? Factores de riesgo, pacientes que tienen un IMS muy bajo, una pérdida involuntaria de peso, incluso con historial de abuso de alcohol, drogas, o la quimioterapia, ¿no? O sea, pues prácticamente todos los pacientes con cáncer tienen estas características. Y ya de ahí se va categorizando y esta misma guía y este mismo algoritmo te va diciendo cómo ir avanzando cada día, ¿no? Día 1 a 3, pues ahorita sí vamos a dar nutrientes, ¿no? Energía por todas las vías, pero no más de 15 calorías, ¿no? Dependiendo del riesgo. Pero casi todos los pacientes que tienen cáncer o que tienen alguna cirugía mayor abdominal tienen un riesgo alto o un riesgo muy alto de síndrome de realimentación, ¿no? Monitorear los electrolitos, incluso también considerar que los fluidos son importantes para cuando se está haciendo este manejo de este tipo de pacientes. Y incluso, pues puede ser diario hasta 3 veces al día, ¿no? En terapia intensiva. Y, y bueno, el uso de tiamina, ¿no? Por lo menos 5 días o un multivitamínico entre el día 1 y 10. También hay que reponer fósforo principalmente, magnesio o los electrolitos que estén como más bajos, ¿no? Y eso es por todas las vías, o sea, esta energía es por todas las vías, no nada más por el tipo de deporte que voy a dar, ¿no? También hay que considerar de pronto la solución glucosada que se le pasa al paciente o el propofol si es que está sedado o algo así, ¿no? Y se reevalúa, ¿no? Se diagnostica durante la terapia nutricional, ¿no? Para todas estas categorías de riesgo, incluso cuando hay iniciaste una terapia nutricional con 10 calorías, ¿no? Y después de eso hubo una disminución de más del 30% de el fosfato basal de tu paciente. Entonces sí puedes considerar que sí hay un diagnóstico palpable de síndrome de realimentación. Y entonces, pues hay que iniciar reposición de electrolitos y repetir la reevaluación y entonces, pues volver a bajar la cantidad de calorías que estamos dando, ¿no? Es por eso que la suplementación de tiamina es extremadamente importante. Le digo, hay algunas guías que es días. Yo prefiero dejarlo hasta por 7 días y continuar, ¿no? O sea, de que con estos 100 miligramos por más tiempo, ¿no? 10 calorías es como, este bullet es como lo básico para iniciar este tratamiento de síndrome de realimentación. 10 kilocalorías por kilo y lo mantienes 3 días. Y ya el cuarto, quinto día te subes a 15, 18, 20 más o menos y en una semana ya tu paciente debe estar alcanzado en cuanto a requerimientos, metas que tenías, ¿no? Como les dije, estas nuevas guías de ESPEN hablan como mucho del estilo de vida, entonces hablan del ejercicio, de cómo ayudar a que justo esta parte de la actividad física ayude a que la función y la calidad y la cantidad del músculo pues mejore, ¿no? Y entonces, en cuanto a si va aumentando la reserva de masa muscular, eso también condiciona que el patrón metabólico se modifique completamente y entonces, pues tu paciente tenga mejor respuesta a los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia, ¿no? También, como les mencioné, hay farmaconutrimentos, ¿no? Así de que esta parte de la inmunonutrición y que se volvió como extremadamente nueva, donde pues pueden llegar hace mucho tiempo se utilizaban, por ejemplo, esteroides o estos, pues sí, esteroides anabólicos que ayudaban según a aumentar el apetito. Al final solo de este efecto dura de 2 a 3 semanas y tiene mayores efectos adversos a corto y a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el riesgo-beneficio de darle a tu paciente este tipo de cosas? Pues por eso sí, o sea, aunque
por tal vez 2, 3 meses te coma barbacoa todos los días, pero si va a comer y lo va a aguantar, pues mejor que coma comida a que le des ahí algún alimento, algún medicamento que puede traer un efecto adverso a largo plazo, ¿no? El omega 3 que habla, pues bueno, justo del aceite de pescado, ¿no? Que hay algunos suplementos, pues en el caso del Sportan, que tienen por lo menos como 2 punto y tantos gramos de omega 3 y que en algunas investigaciones se han relacionado a que mejoran el apetito de una manera bastante significativa, ¿no? Agentes procinéticos que pueden ayudar a mejorar la sintomatología gastrointestinal, como la metoclopramida o alguna, como la cinetrapida, pero pues también tienen algunos efectos secundarios, ¿no? Aminoácidos de cadena ramificada, esteroides, cannabis, que también se han utilizado en algunas situaciones. La realidad es que tienen muy poca evidencia sobre su eficacia, ¿no? Digo, sí se utilizan y son bastante recomendados a veces y a algunos pacientes les funcionan, pero no hay como un estudio tan grande, aleatorizado, doble ciego que pueda asegurar su función, ¿no? Intervenciones ya más específicas para condiciones especiales relacionadas a la cirugía, el protocolo ERAS especialmente, ¿no? Asegurar que la manera en la que va a responder mi paciente después de la cirugía va a ser más favorable, ¿no? Menos días de estancia, menos drenajes que le voy a dejar al paciente, la calidad de la anestesia que voy a utilizar, y el soporte nutricional preoperatorio y durante y después de la cirugía, ¿no? Y la inmunonutrición, ¿no? Que hay estos nucleótidos, arginina, glutamina, omega 3 que se utilizan en la nutrición preoperatoria. La radioterapia es más común y cuando tenemos pacientes, sobre todo con diagnóstico de algún tipo de cáncer de cabeza y cuello, tórax o tubo digestivo alto, la radioterapia en estos pacientes es demasiado agresiva, demasiado tóxica y entonces condiciona de verdad bastante el soporte, la ingesta de los alimentos, ¿no? Por lo menos el 80% de los pacientes con mucositis pierden peso y un peso, o sea, hay peso de que bastante significativo, pues. Y también la mayoría de estos pacientes tienen disfagia, ¿no? Entonces, nuestra consejería nutricional va enfocada justo hacia cambiar la consistencia de los alimentos, dar soporte nutricional enteral, ¿no? Por zona ya sea nasogástrica o por una gastrostomía percutánea. Y como les dije, ¿no? Una de las situaciones que sí logramos utilizar en el hospital es que si no se cubre el 60% de ese requerimiento, en 7 días en los primeros 7 días por cualquier situación, se recomienda iniciar nutrición parenteral, ¿no? Y también en esta recomendación es muy importante la que hace ESPEN porque dice que justo puede ser por enteritis por radiación o por mala absorción asociada a la radioterapia y entonces sí dar nutrición parenteral complementaria, ¿no? También habla mucho sobre la glutamina, ¿no? Que es para utilizar enjuagues bucales, ¿no? Con 16 gramos mínimo o 0.3 gramos por kilogramo al día, que puede reducir la incidencia y la severidad o la radiación de la mucositis. No hay tanta evidencia como así palpable, pero se siguen haciendo estudios grandes para ver su eficacia, ¿no? Pero pues se les da a los pacientes, por lo menos en el hospital, pacientes con leucemia y esto que tienen mucositis asociada a la radioterapia o a la quimioterapia, se les da por lo menos 30 gramos de glutamina o sea, hacen enjuagues o sí lo tragan, ¿no? Y, o sea, sí mejoran, tardan, ¿no? Y bueno, también se da nutrición parenteral, ¿no? Suplementos nutricionales. Recordar las indicaciones de vía oral, nutrición enteral, nutrición parenteral, ¿no? En oncomédica es bastante marcado, ¿no? Llegan pacientes, por ejemplo, al hospital de que nada más van a estar 2, 3 días por la quimioterapia y les dejan dieta neutropénica. Pues bueno, 2021 ya dicen, no existe, no, no es funcional, ni siquiera tiene una evidencia real, porque pues no, o sea, no tiene una validez, pues no, ni siquiera existe ese concepto de dieta neutropénica. Y
para estos sobrevivientes de cáncer, ya enfocado a esta parte del estilo de vida, de la prevención, de que como nutriólogos clínicos también tenemos que prevenir, es asegurar la actividad física para aumentar la masa muscular, ¿no? Un mantenimiento de peso saludable, porque también se ha visto que pacientes con obesidad tienden a recaer, a tener mayor incidencia de cáncer nuevamente, y patrones de alimentación saludables, ¿no? Dieta mediterránea, dieta DASH, la misma dieta saludable americana o esto que se puede dar, ¿no? Disminuir la ingesta de azúcares refinados, de harinas, que como bien se sabe, sí tienen un impacto a nivel preventivo, pero también a nivel ya para una situación de dolor o de estos sobrevivientes de cáncer. Y por último, cuidados paliativos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta el pronóstico, ¿no? O sea, tenemos pacientes que a lo mejor llegan y pueden llegar a tener un diagnóstico de cáncer y que pueden tener una duración de que un pronóstico favorable de meses o años en una expectativa de vida, ¿no? Y en ese sentido sí tendríamos que asegurar tanto la energía, la proteína y disminuir el estrés catabólico del paciente, ¿no? Pero pues llegan estos otros pacientes donde pues ya el pronóstico es bastante malo, ¿no? Hay pacientes que pues pocas o algunas semanas tienen de vida, y entonces las intervenciones tienen que ser más enfocadas justo a no ser invasivas, ¿no? Y el enfoque ya no es asegurar que va a estar comiendo al 100% y darle 7 suplementos al día. Pues no, o sea, es un enfoque más psicosocial, más hacia esta parte de los cuidadores, de dar esta asistencia, ¿no? Que como nutriólogos a veces también olvidamos que también somos parte de eso, ¿no? Y aquí es donde pues es más confort versus prolongar la vida, porque si a lo mejor va a estar bien nutrido tu paciente, pero pues con qué confort va a tener, qué calidad de vida va a tener, ¿no? Y justo estas nuevas evidencias sobre la dieta, ¿no? Que pues sí, ¿no? O sea, hay una importante prevención de todo lo que es la alimentación, el peso y esto hacia prevenir la presencia de cáncer, la incidencia de cáncer. Pero pues las nuevas evidencias dicen que esta misma prevención me va a ayudar a que se pueda manejar el dolor en estos pacientes que a lo mejor están todavía en un diagnóstico de cáncer o que, o que ya sobrevivieron al cáncer, ¿no? Entonces, tanto factores como la obesidad, la malnutrición y las deficiencias nutricionales, la calidad de la dieta, la inflamación sistémica, la inmunidad, el sistema inmunológico y la microbiota intestinal impactan bastante en esta parte, ¿no? La obesidad por sí sola es un estado inflamatorio. O sea, es una producción excesiva a nivel de tejido adiposo y de citocinas también proinflamatorias, una resistencia a la insulina impresionante que condiciona que pues también se sigan secretando esteroides y corticosteroides, cortisol y esto, que pues son precursores del dolor. Entonces, la malnutrición y las deficiencias nutricionales, pues también, ¿no? Vitamina D, que ahora es muy sonado, ¿no? La vitamina D, la vitamina E, y otros antioxidantes, vitamina C, que pues nos dicen de una deficiencia nutricional importante, ¿no? La calidad de la dieta, lo que les decía, patrones de alimentación saludables que tienen mayor porcentaje o relación de PUFAs versus las dietas que son con grasas saturadas, y en la inflamación sistémica o sea, que puede alterarse por toda esta alimentación que tenemos. El sistema inmunológico, que hay algunos micronutrientes como el selenio, el zinc, que ayudarían justo a regular la respuesta inmune, y la microbiota intestinal, ¿no? Comer cierta calidad de alimentos condiciona mayor presencia de ciertas bacterias, y esas bacterias pueden expresar genes que pues pueden favorecer que tenga más dolor o que tenga una recurrencia en el cáncer, ¿no? Y que al final se relaciona bastante con este dolor crónico que tienen los pacientes como sobrevivientes o mismos, o sea, o que aún con el diagnóstico de cáncer, ¿no? Y, y pues nada, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda.
Muchísimas gracias, Gris, por tu ponencia. Digo, igual no sé si alguien tenga, si tienen dudas o preguntas, las pueden hacer a través del chat, o pueden prender sus micrófonos. Bueno, hay una pregunta de Yami Saucedo. Dice, ¿existe un debate entre bajar de porcentaje de grasa al paciente por el miedo a que entre en un síndrome de caquexia sarcopenia? Pero también está el otro lado, donde disminuir el porcentaje de grasa beneficia para disminuir la inflamación crónica de bajo grado. ¿Cuál es su opinión? Yo sí sería justo de esta opinión, o sea, de que sí bajar el porcentaje de grasa, pero, o sea, recordar que la sarcopenia como tal es, pues, disminución del porcentaje de masa muscular, ¿no? De la calidad del músculo y de la masa muscular. Ahora, voy a disminuir a lo mejor la cantidad de grasa, pero si hago que mi paciente tenga mayor actividad física y mayor ingesta de proteínas de alto valor biológico, voy a favorecer que la masa muscular aumente y la masa grasa que hay como en aumento, o sea, que está aumentada, pues disminuya. Y entonces con eso, pues disminuyo la inflamación de bajo grado. Sí soy muy a favor de esa parte porque o sea, ya no nada más es prevención del cáncer, sino como les mostré en ese artículo que salió apenas, es para pues manejar justo el dolor del paciente, ¿no? O sea, pacientes con dolor crónico y esto pues ayudarles a que disminuya esa inflamación y que, porque no nada más es la inflamación de bajo grado, o sea, el tener un porcentaje de grasa aumentado condiciona que tengan dolor al caminar, que las articulaciones tengan una carga excesiva de peso, y que pues entonces menos se puedan mover y entonces pues menos puedan producir masa muscular y así. Entonces sí son situaciones que yo sí estoy como muy a favor de la disminución de masa grasa como tal. Y más manejo hacia lo del estilo de vida, pues, o sea, y a la elección más saludable de alimentos. O sea, no voy a poner a dieta al paciente como tal, ¿no? O sea, no voy a hacer una restricción calórica a lo mejor importante, pero si antes comía 4 panes dulces y ahora solo se come uno, pues eso va a tener una disminución en el porcentaje de grasa o sea, va a disminuir, pues. Pequeños, yo me enfoco más cuando hablo o sea, cuando doy ese tipo de consultas o cuando me enfoco más hacia esa parte de los tratamientos nutricionales. Uh-huh. Perfecto. Muchas gracias, Gris. Y también lo que tú decías, ¿no? Estilo de vida, como énfasis, por ejemplo, en estos pacientes relaciona esta pregunta, lo de la actividad física, ¿no? Justamente para preservar esta situación de la masa muscular, disminuir el porcentaje de grasa corporal. O sea, como que nosotros también hacer mucho énfasis en todas estas evaluaciones de estilo de vida. Bueno, una pregunta de Omar Flores dice, muy buena ponencia, felicidades. Digo, hay muchas personas que te están felicitando, Gris, muchas gracias. Dice, ¿el uso de glutamina sería útil en la Gracias. precaquexia y o caquexia? ¿Y qué dosis se recomienda si fuese así? Muchas gracias. La dosis recomendada de glutamina es enteral o parenteral 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo de peso. Como tal en precaquexia y o caquexia no hay como tanta evidencia sobre si es útil o no. Sin embargo, o sea, dar como el requerimiento de proteína y si lo vas a dar como inmunonutrición, pues te funcionaría, ¿no? O sea, que sea como hacia ese enfoque. No necesariamente de que solo le voy a dar glutamina para tratar la precaquexia, no, sino que más como hacia la parte de que le puedo dar como esa modulación de inmunidad, ¿no? De como farmaconutrimento. Eh, Dar el requerimiento de proteína y a partir de ahí restringir, o sea, si tienes, no sé, 100 gramos de proteína como requerimiento y vas a dar glutamina, pues a esos 100 gramos les tienes que quitar tu requerimiento también de glutamina. Y ya, ¿no? O sea, esa sería mi recomendación también para no favorecer la sobrealimentación, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Pues muchas gracias, Gris.
Creo que son todas las preguntas hasta el momento. Te agradecemos de parte de todo el equipo del Colegio de Nutriólogos de La Laguna tu tiempo, Gris. Y bueno, aquí Betty dice felicidades, este tema es muy interesante, aprendí mucho. Entonces, te voy a compartir ahorita pues un pequeño reconocimiento, Gris, por darnos pues este tiempo de tu tarde, por darnos este conocimiento que has adquirido y por enseñarnos. Entonces, no sé si ya se vea la pantalla. No, creo que le tengo que poner que como que detener, ¿no? Cierto, Ah, sí, muy bien. perdóname. No está bien, no te preocupes. Muchas gracias. Y Muchas yo, a ver, gracias. entonces, ¿ya se puede ver o no? Ya, sí, ya. ¿No? Muchas gracias. Bueno, Sí. entonces este es como un pequeño reconocimiento que tenemos para Tigris de parte del Colegio de Nutriólogos de La Laguna. Otorgamos la presente constancia a la maestra de nutrición clínica Lucía Grisel Mondragón Nieto por su participación como ponente en la sesión académica con el tema Estrategias nutricionales en el paciente con cáncer. Entonces, pues muchísimas gracias por Muchas estar el día gracias. de hoy con nosotros, Gris, y esperamos que sea la Muchas primera gracias. de otras pláticas que pudieras estar acompañándonos. Sí, muchas gracias, ¿no? Entonces, pues mil gracias a todos también los que estuvieron el día de hoy con nosotros. Y pues sin más por el momento les deseamos que tengan una buena tarde, una bonita tarde, que hayan aprendido muchísimo y los esperamos en nuestras pláticas próximas del mes de marzo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.